Les deseo que tengan un maravilloso día, porque hoy Dios nos está hablando a través de la palabra. Está cerca de vosotros el reino de Dios. De la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo del 46 al 49. En aquellos días, Pablo y Bernabé dijeron a los judíos: teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos los ha mandado el Señor. Yo te he puesto como luz de los gentiles, para que lleve la salvación hasta el confín de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 116. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme en su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. De la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo del 1 al 9. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él, y les decía: las mies es abundante y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya en ella y decidles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El anuncio del Evangelio a los gentiles. Pablo y Bernabé, después de ser rechazados por los judíos, deciden dirigirse a los gentiles para anunciarle la palabra de Dios. Este momento marca un giro crucial en la misión de la iglesia primitiva, abriendo las puertas de la salvación a todos los pueblos, no solo al pueblo elegido. El mensaje de salvación es universal. Nadie está excluido del amor de Dios, y la misión de la iglesia es llevar este mensaje a todos los rincones del mundo, incluso cuando enfrentamos rechazo o enfrentamos indiferencia. Imaginemos a un maestro que, después de ser ignorado por un grupo de estudiantes, decide enfocarse en aquellos que están dispuestos a aprender. Aunque el rechazo inicial es doloroso, el maestro encuentra alegría en ver cómo los demás estudiantes crecen y se benefician de su enseñanza. De la misma manera, aunque a veces enfrentemos rechazo al compartir nuestra fe, debemos perseverar y buscar en aquellos que están abiertos a recibir el mensaje de Dios. Podemos aplicar esta enseñanza siendo valientes y generosos en compartir nuestra fe, incluso cuando no es bien recibida. Esto implica no desanimarnos ante el rechazo, sino confiar en que Dios guiará nuestros esfuerzos hacia aquellos que están listos para escuchar. ¿Cómo puedo superar el miedo al rechazo al compartir mi fe con los demás? ¿De qué manera puedo ser más consciente de las oportunidades
para anunciar el Evangelio en mi vida diaria? ¿Qué pasos concretos puedo dar para llevar el mensaje de Dios a quienes están más alejados de Él? Aquí también se muestra la alegría que presentaron los gentiles. Aquí los gentiles, al escuchar el mensaje de Pablo y de Bernabé, se llenan de alegría y alaban a Dios. Este pasaje muestra cómo la palabra de Dios tiene el poder de transformar corazones y traer gozo a quienes la reciben con fe. La palabra de Dios es fuente de alegría y de esperanza. Cuando la recibimos con un corazón abierto, tiene el poder de cambiar nuestras vidas y llenarnos de paz. Pensemos en una persona que, después de pasar por un momento difícil, encuentra consuelo y esperanza en un mensaje de amor y de perdón. Este momento de claridad y paz es similar a lo que experimentan los gentiles al escuchar el Evangelio. De la misma manera, cuando compartimos la palabra de Dios, podemos ser instrumentos de esa alegría y esperanza para los demás. Podemos aplicar esta enseñanza siendo portadores de la alegría del Evangelio en nuestras palabras y acciones. Esto implica vivir con gratitud, a vivir con esperanza y a compartir esa luz con quienes nos rodean. ¿Cómo puedo ser un testimonio de la alegría que viene de Dios en mi vida diaria? ¿Qué experiencias me han mostrado el poder transformador de la palabra de Dios? ¿Y de qué manera puedo compartir la alegría del Evangelio con aquellos que están pasando por momentos difíciles? Vemos en el Evangelio que Jesús envía a 72 discípulos de 2 en 2 para preparar el camino para su llegada. Le da instrucciones específicas sobre cómo deben actuar, que hay que viajar ligero, que hay que llevar paz a las casas, que hay que anunciar que el reino de Dios está cerca. La misión de anunciar el reino de Dios requiere confianza en la providencia divina, humildad y un enfoque en lo esencial. Los discípulos no deben distraerse con preocupaciones, sino centrarse en llevar la paz y las buenas noticias de salvación. Imaginemos a un equipo de voluntarios que viaja a una zona afectada por un desastre natural. Llevan consigo solo lo necesario y se enfocan en brindar ayuda y consuelo a las personas afectadas. Su misión no es complicada, pero es profundamente significativa. De la misma manera, cuando nos dedicamos a la misión de Dios, debemos simplificar nuestras vidas y enfocarnos en lo que realmente importa, llevar su amor y paz a los demás. Podemos aplicar esta enseñanza despojándonos de lo superfluo y enfocándonos en lo esencial en nuestra vida espiritual y misional. Esto implica confiar en que Dios proveerá lo necesario y estar dispuesto a salir de nuestra zona de confort para servir a los demás. ¿Qué cosas en mi vida me distraen de mi misión como discípulo de Cristo? ¿Cómo puedo simplificar mi vida para estar más disponible para la obra de Dios? ¿De qué manera puedo llevar la paz de Cristo a mi familia, a mis amigos y a mi comunidad? También vemos cómo Jesús les dice a los discípulos que la mies es abundante. También podemos ver cómo Jesús le dice a los discípulos que la mies es abundante, pero los obreros son pocos. Esto subraya la urgencia y la importancia de la misión evangelizadora. Hay muchas personas que necesitan escuchar el mensaje de salvación, pero pocos están dispuestos a dedicarse a esta tarea. Como discípulos de Cristo, estamos llamados a responder a esta necesidad con generosidad y compromiso. Pensemos en una cosecha que está lista para ser recogida, pero no hay suficientes trabajadores para hacerlo. Si no se actúa rápidamente, la cosecha se perderá. De la misma manera, hay muchas personas que están listas para recibir el mensaje de Dios, pero necesitan que alguien les hable de él. Nuestra responsabilidad es ser esos obreros en la mies del Señor. Podemos aplicar esta enseñanza siendo más conscientes de las necesidades espirituales de los demás y respondiendo con generosidad al llamado de Dios. Esto implica orar con vocación misionera y estar dispuesto a ser instrumento de Dios en nuestra propia comunidad. ¿Cómo puedo ser más consciente de las necesidades espirituales
de quienes me rodean? ¿De qué manera puedo responder al llamado de ser un obrero en la mies de Dios? ¿Qué pasos concretos puedo dar para apoyar la misión evangelizadora de la Iglesia? Jesús instruye a sus discípulos a llevar paz a las casas que visitan. Esta paz no es simplemente un saludo, sino un regalo que viene de Dios y que tiene el poder de transformar vidas. La paz que viene de Dios es un signo de su presencia y un anticipo del reino de los cielos. Como discípulos, estamos llamados a ser portadores de esa paz, que reconcilia, sana y une. Imaginemos a una persona que en medio de un conflicto familiar decide perdonar y buscar la reconciliación. Su actitud de paz no solo transforma la situación, sino que también refleja el amor de Dios. De la misma manera, cuando llevamos la paz de Cristo a los demás, podemos ser instrumento de sanación y de reconciliación. Podemos aplicar esta enseñanza cultivando la paz en nuestros corazones y siendo agentes de reconciliación en nuestras relaciones. Esto implica perdonar, esto implica buscar el diálogo y esto implica vivir con un espíritu de humildad y de amor. ¿Cómo puedo cultivar la paz en mi corazón y en mis relaciones? ¿De qué manera puedo ser un instrumento de reconciliación en mi familia o en mi comunidad? ¿Qué situaciones en mi vida necesitan la paz de Cristo y cómo puedo llevarla a ellas? Ambas lecturas, queridos hermanos, nos invitan a reflexionar sobre nuestra misión como discípulos de Cristo. Los hechos de los apóstoles nos muestran la importancia de llevar el mensaje de salvación a todos, incluso cuando enfrentamos rechazo. El Evangelio de Lucas nos recuerda que la mies es abundante y que estamos llamados a ser obreros en la vida del Señor, llevando su paz y su amor a un mundo que lo necesita. ¿Cómo puedo integrar la enseñanza de estas lecturas en mi vida diaria? ¿De qué manera puedo ser más consciente de mi misión como discípulo de Cristo? ¿Qué pasos concretos puedo dar para anunciar el reino de Dios y llevar su paz a los demás? Amén.